Pues bienvenidos a todos y a todas a nuestro canal de YouTube. Hoy traigo la tercera entrevista en el canal. En este caso vamos a entrevistar a una compañera de Fraguas Revive, en la cual últimamente se está encontrando un caso de asuntos legales debido a un caso de un intento de un proceso de repoblación sobre el pueblo de Fraguas. Y traigo aquí a Andrea, que hoy va a ser la cara visible, la representante de la organización, y te dejo que te presentes como tanto persona como representante de organización y que comente un poco el caso que traéis. Bueno, pues efectivamente soy Andrea, soy una de las integrantes y pobladoras de Fraguas. Y bueno, venimos ahora quizá sonando un poco después de estar un poco apagadas, porque al final estar constantemente ahí al pie del cañón en redes e intentando que todo el mundo se entere de lo que pasa es bastante desgastante. Pero bueno, las últimas actualizaciones básicamente son que ya nos han dado, bueno, para quien no conozca el caso de Fraguas, en el 2013 6 personas decidieron repoblar y reconstruir un antiguo pueblo llamado Fraguas, que está en la Sierra Norte de Guadalajara, y que fue expropiado por el ICONA en los años 60. Y entonces, tras la repoblación y reconstrucción de algunas de las casas del pueblo, 6 personas ahora mismo están condenadas a 2 años y 3 meses de cárcel y a una responsabilidad civil que asciende a los 110.000 euros, vendría a ser lo que pagarían las personas encausadas con ese dinero sería la demolición de las casas que han reconstruido, ¿no? Y bueno, creemos que esto no tiene ningún sentido en el contexto en el que estamos, ¿no? De crisis climática, en las que hay muchísimas, ¿cómo se dice?, intentos de repoblar la España vaciada, que no tiene ningún sentido que nos hagan esto a nosotras, ¿no? Que lo único que queremos es pues lo que venimos haciendo, vivir en un pueblo de forma sostenible, lo más autogestionada posible. Entonces, pues bueno, esta es un poco la realidad ahora mismo. Sobre asuntos legales, más profundidad me gustaría dejarlo para más adelante, y relacionado con la introducción me gustaría preguntar para que la gente sepa cómo va el proyecto actualmente, básicamente voy a explicar un poco cómo es la vida dentro del pueblo y cómo os organizáis ahí, las 6 personas. Pues mira, actualmente en el pueblo ya hay diferentes construcciones, es decir, en comparación con cómo empezó con una sola casa común para todas las personas que conformaban el proyecto, pues quizá el nivel de vida en comunidad ha disminuido un poco, ¿no? Que ese es uno de los pilares principales en los que se basa el proyecto. La autogestión es otro de los pilares principales, que es en todas las formas, yo creo, a nivel de recursos, de energías. Y bueno, ¿cómo funcionamos? Básicamente es de manera asamblearia, decidimos todo, todas, sobre todo, no tenemos una especialización de trabajos, ni no hay nadie que se dedique más a una cosa que a otra. Y bueno, básicamente es eso, una manera asamblearia e intentar crear pues un vínculo entre nosotras que sostenga esa comunidad que queremos, ¿no? Anteriormente has comentado sobre que el proyecto fue también relacionado por el tema del problema del cambio climático y tal. También lo primero que yo he visto a investigar sobre vuestro caso es que el principal problema que queréis solucionar es sobre el
el abandono de la vida rural y de los pueblos y que todo se concentre en las capitales y tal. Aparte de esos dos problemas, ¿buscáis con ellos solucionar otro tipo de problemas, de forma indirecta, secundaria o tal? Pues yo diría que sí, ¿no? Porque al final, cuando hablamos de repoblar, de la España vaciada, ¿no? Creo que encontramos un problema muy importante, que es el acceso a la vivienda. O sea, el proyecto de Fraguas ha usado la herramienta de la ocupación para acceder a algo que no habríamos sido capaces quizá de tener en nuestra vida, ¿no? Que es el acceso a una casa, a unos medios de producción que nos hacen poder mantenernos en el sitio sin necesidad de desplazarnos fuera para trabajar asalariadamente. Entonces creo que solucionar ese acceso a la vivienda que veníamos teniendo muchas de las personas que conformamos el proyecto y que no lo conforman, no lo conocen, bueno, que en general existe en el Estado, pues es uno. Y luego, bueno, pues a nivel, si empiezas ahí a desgranar el tema de la autogestión, ¿no? Pues al final te das con la rueda esta de consumo que llevamos, que al final vemos que una de las maneras de frenarlo es autogestionándote tus propios alimentos, tus energías y no cayendo en ese consumismo voraz, ¿no? Que te lleva pues a agotar todo. Entonces, si vas desgranando ahí, pues encuentras como muchas microsoluciones a pequeños problemas. Mm. Y como he comentado antes, dos de vuestros compañeros se enfrentan a 2 años de cárcel, dijiste. ¿Cuántos años de cárcel por usurpación, si no me equivoco, no? No, son 6 compañeras que están 6. condenadas a... Sí, Es que para son 6. este punto, si puede dar algunos detalles sobre cómo empezó el proceso judicial y qué cargo le pide a cada compañero, si cada uno diferentes cargos o todo o a los 6 por igual. Pues esto es bastante interesante porque, claro, como has dicho, por ocupación, ¿no? O sea, por usurpación, ¿no? Que es lo que nos esperamos que fuese. Pero realmente, bueno, desde que llegamos aquí nos encontramos con problemas por parte de la Junta de Castilla-La Mancha. No dieron su brazo a torcer en ningún momento hasta, bueno, ahora lo cuento más adelante. Pero bueno, el caso es que se enfrentan las 6 compañeras a delito por usurpación y a un delito contra la ordenación del territorio, que bueno, que es un delito que se creó para luchar contra la especulación inmobiliaria y que el proyecto de Fraguas o los delitos que les achacan a las compañeras no, o sea, no cumplen ninguna de las premisas que se tiene que cumplir para que te condenen por el delito contra la ordenación del territorio. O sea, no hay un ánimo de lucro en el proyecto, no se ha urbanizado, porque las calles no hay alumbrado, las calles están como estaban en el pueblo original. Entonces, pues eso, no se ha urbanizado, tampoco se han levantado casas de nueva planta. O sea, este delito que se les achaca no tiene ningún sentido. Y es sorprendente bueno, que sigan adelante con ello, ¿no? En vez de dejar solo el delito de usurpación, que ni siquiera ellos son claros con el delito que las achacan, porque un delito de usurpación se entiende cuando usurpas un bien inmueble. Y en este caso, en Fraguas, que cuando se expropió se le quitó el carácter de casco urbano, o sea, se le quitó el carácter de casco urbano y pasó a ser un monte público. Entonces, cuando ellos las culpan por usurpación, las están culpando de usurpación de un bien inmueble, pero a la vez no es un bien inmueble. Bueno, es como una bola enrevesada de
de cosas que nadie entiende, que creo que ni ellos saben al final resolver. Y bueno, y esas son las penas. ¿Y sobre qué año empezó el proceso judicial? ¿Qué año? Pues si comenzó el proyecto más o menos en el 2013, en el 2015 empezaron todos los pleitos, las denuncias, etcétera. Pues en poco tiempo ya. Y esa respuesta dio bastante rápida en comparación con lo lento que va la justicia. Pasó 2 años para que ya os vaya para ya meteros en problemas judiciales. ¿Creéis como organización que el Estado tiene un miedo de que salgan más movimientos similares al de Fraguas Revive? O sea, ¿tiene miedo Totalmente. la clase capitalista burguesa con este tipo de proyectos? Totalmente. No sé si, bueno, quiero diferenciar como al Estado aquí, ¿no? De la clase capitalista burguesa. Ahora explico por qué. Pero el Estado está claro que tiene un miedo atroz a que se creen este tipo de movimientos, ¿no? Y que se creen este tipo de asentamientos que ellos no son capaces de controlar y que desde los propios movimientos tampoco se quiere que nos controlen, ¿no? No se quiere que nos faciliten la vida, ¿no? Entonces, de hecho, una de las cosas que dijo la Junta fue que imponían esta pena para evitar un efecto llamada. O sea, es que clarísimamente no quieren que esto pase. Sí, he escuchado, me comentó justamente un compañero mío que se ha habido casos de trabajadores que harto de la vida laboral que tenía, se ha animado a meterse en estos tipos de pueblos porque dice a tomar viento la vida que tengo ahora y quiero desconectar de la vida normativa, ¿no? Entonces, hay pequeños casos individuales así, entonces, como tú has dicho, es normal que tengan miedo por el efecto llamadas, ¿no? Y con eso me llevo a la pregunta de la diferencia de estilo de vida que hay. Si tú como has estado viviendo allí, yo no he estado en ningún caso de un tipo de proyecto así plan comunal nunca. Entonces me gustaría preguntarte sobre cómo es de diferente la vida de ahí. ¿Qué destacaría de la diferencia, incluso ya el efecto psicológico que tiene tener un tipo de vida completamente diferente? Pues, bueno, el otro día en otra entrevista salió la palabra renuncia. Nos preguntaban bueno, que habíamos, o sea, que cómo habíamos renunciado como a la vida cómoda, ¿no? A la comodidad, que se nos veía como que habíamos renunciado. Y a mí eso me llamó mucho la atención y me dio bastante que pensar porque para mí no fue una renuncia, fue como tomar lo que realmente no podía hacer en mi vida más normativa, ¿no? Cuando, bueno, yo vivía en Madrid y trabajaba, estudiaba y hacía lo que necesitaba hacer para mantenerme en la ciudad. Y entonces yo cuando me vine aquí, creo que es cuando realmente empecé a tomar un poco las riendas de mi vida, ¿no? Porque creo que en el estado de bienestar en el que estamos a veces vamos en piloto automático y no nos damos cuenta ni de los privilegios que tenemos ni del uso que hacemos de ellos. Y venir aquí, bueno, seguimos siendo personas privilegiadas, ¿no? Todas las que estamos aquí, pero te hace tocar un poco tierra y darte cuenta de todo del esfuerzo que supone tener ciertas cosas, de lo agradecido que te sientes de tener una casa calentita, de tener todos los días comida, o sea, tener un coche para moverte es, o sea, es como la repanocha, ¿no? Cosa que todas tenemos al final, pero que realmente, joder, que es un esfuerzo que no veas hacer esos billetitos que te permitan moverte de aquí para allá. Y bueno, pues yo creo que haces una conexión ahí con, no sé, pues con la realidad del mundo. O sea,
lo que dice es como que la gente ahí se da cuenta, pues, como te he dicho, los privilegios que tiene y las comodidades que tiene con el estilo de vida que tenemos actualmente, ¿no? Eso. O sea, sí, realmente seguimos siendo personas privilegiadas, ¿no? Mm, Porque creo que las personas que no tienen los privilegios que nosotras tenemos, con una alternativa así, es que directamente es que no existirían a día de hoy. O sea, mm. Claro, que un poco va relacionado con el punto que la entrevista que te iba a comentar de si hubiese mayor solidaridad y conciencia de clase, ¿pensaríais que este tipo de proyectos se podía replicar en más casos, más pueblos abandonados o a mayor escala, a mayor escala? bueno, claro, a mayor escala, bueno, o sea, a mayor escala pienso que es complicado, ¿no? Porque nosotras nos vemos que muchas veces que nos cuesta muchísimo avanzar en la organización, en la toma de decisiones y que cuanta más gente conforma un proyecto, al final eso, más complicado se hace, más jerarquías se crean, bueno, ya pues empiezan a crearse grupos, es todo más difícil de gestionar. Entonces, en un contexto más grande me cuesta verlo. Mm, En un contexto como el nuestro, que al final es una comunidad muy pequeña, claro que me parece una alternativa que pueda replicarse y que tiene todo el sentido y que al final creo que nos hemos dado cuenta aquí de lo que puedes hacer un poco desde la nada. O sea, claro. que no te hace falta todo lo que creemos que nos hace falta para construirte una casa, para tener comida, para poder sobrevivir. O sea, nos han metido una mentira de que tenemos que estar enganchadas al capitalismo y Mm, al sistema de consumo vigente para poder vivir, que es increíble. entiendo. Y esta pregunta un poco más va tocando más temas de ideología. Vosotros lo de Fragua, el proyecto de Fragua Revive, ¿crea un tipo de relación con el municipalismo libertario, con el anarquismo? Pues con el municipalismo libertario en el sentido del comunalismo, bastante. Y con los anarquismos, pues es que también, o sea, no es que el proyecto de Fraguas tú te metas en sus bases, ¿no? Y veas que está todo escrito como tenemos un tinte anarquista, tal cual. No, pero sí que es verdad que cada persona que lo conformamos, al final lo que abogamos es por una vida libertaria. Y con el municipalismo libertario, creo que lo que pasa aquí es que hemos cogido pues todas las herramientas que tenemos a nuestra mano y las hemos puesto a nuestro servicio y nosotras somos las que decidimos cómo las usamos, que es la base, ¿no? Y bueno, o sea, al final es recuperar también lo que hacían los antiguos, que ellos no se considerarían así, pero con la visión desde ahora, cómo los vemos a ellos, ¿no? Cómo utilizaban todos los métodos, los medios de producción que tenían, todo lo que tenían a su disposición, lo utilizaban para ellos y decidían cómo utilizarlo ellos, es lo que hemos cogido nosotros. O sea, no hemos reinventado no hemos inventado la rueda, sino que hemos hecho algo que ya se hacía y que sorprendentemente, igual ellos no lo saben, pero tiene un tinte libertario brutal. Mm. Sí, con eso lo que ha dicho de que vosotros no habéis creado nada nuevo es sobre eh, la organización que tenéis. ¿Está inspirada de otros ejemplos de autogestión? Ejemplos históricos y tal. La organización del proyecto, ¿te refieres? Sí, o sea, vuestro proyecto de Fragua Revive está inspirado en otro ejemplo histórico de repoblación que ha habido anteriormente. Pues bueno, creo que un buen ejemplo es Sasé, ¿no? Siempre ponemos como ejemplo a Sasé,
que fue también un intento de ocupación de un pueblo en el que hubo unos desalojos y una represión brutal. Y al final en Navarra, en Huesca, vamos, se han creado unas comunidades de pueblos repoblados, ocupados, que, pues que son la envidia del resto del estado, ¿no? Entonces sí que bebemos mucho, mucho de allí. Y para ir poco acabando la entrevista, a ti personalmente, ¿tú cómo ves el futuro de este proyecto, de casos de fraguas? ¿Ves con esperanza? ¿Veis que si no dais suficiente apoyo? ¿Cómo lo ves? Pues yo personalmente creo que lo que más tenemos es arrope, ¿no? De la gente, o sea, de las personas de a pie. Creo que es lo que más seguridad me da. Pero nos gustaría que ahora que está literalmente todo en manos de la Junta de Castilla-La Mancha, que tenemos una solicitud entregada de intervención arqueológica para demostrar que en Fraguas hay elementos de interés patrimonial y que esto merece la pena defenderlo y no tener 4 piedras tiradas aquí en medio del monte y hacer como si aquí nunca hubiese habido nada más que pinos repoblados. Nos gustaría que se hiciese caso a esto. Pero sí que es verdad que personalmente creo que es pues una cabezonería, como pues cuando una persona cree tanto en la autoridad que cuando le presentas una alternativa que funciona, que tiene sentido, pero como no está escrita en su marco de reglas, o sea, no entra en su marco de reglas y por lo tanto, por muy buena que sea, la va a rechazar. Pues es lo que veo que pasa con los políticos que han tenido algo que ver con Fraguas y con todas las personas influyentes que se han hecho eco de esto y no han hecho nada o han hecho para que esto desaparezca y para que 6 personas puedan entrar en prisión. Por último punto, desde nuestra organización hacemos un llamamiento de solidaridad a los de Fraguas Revive, que pedimos a la gente que difunda el caso, no solamente en nuestra entrevista, sino entrevistas que anteriormente se os ha hecho a ti y a compañeros, a vuestras redes sociales para que deis difusión. Dejaremos las redes sociales abajo en la descripción y te dejo a ti que unas últimas palabras de llamamiento a solidaridad por algo que no haya dicho yo o unas palabras de lo que sea. Bueno, pues sí que nos duele, ¿no? Quizá pediros esto, pero necesitamos, o sea, os necesitamos para que las 6 compañeras no entren en prisión. Y ahora mismo para nosotras eso es lo más importante. O sea, son 9 años de represión y bueno, pues queremos proteger el pueblo, el proyecto y a las compañeras al máximo. Así que, pues, estar atentos en nuestras redes y allí encontraréis toda la información como para poder ayudarnos. Bueno, si no hay nada más que decir, dejo hecho ya esta entrevista y para todos los que han visto la entrevista hasta el final, muchas gracias y espero que la ayudéis con la difusión y pues nada, pues me despido.